Dios les bendiga, hermanos. Reciban un cordial saludo y una bendición especial a todos los hermanos, todos los amigos que en esta hora están conectados con esta transmisión que hacemos para compartir la palabra de Dios para la edificación de cada uno de ustedes. En el día de hoy queremos compartir un tema que lo hemos titulado Siendo edificados para edificar. Y este tema hemos tomado como base una escritura que está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 7, y trata de la experiencia que tuvo el rey David, cuando él le quiso edificar casa a Jehová. El rey David, a él no le faltaba nada. El rey David había sido proclamado rey de todo Israel. Todo lo que había sucedido le había, digamos, ayudado para bien en todas las cosas. Como dije, había sido proclamado ya rey de todo Israel, había obtenido una fortaleza en Sión que es conocida como la fortaleza de Sión. Posteriormente fue llamada la ciudad de David, porque David habitaba allí en Sión. También los reyes vecinos del reino de Israel tenían por alta estima al rey David. Por ejemplo, el rey Irán de Tiro, que era un reino vecino a Israel, le había contribuido a David con madera de cedro del Líbano para la construcción de su palacio. Y entonces David lo tenía todo lo tenía David. Pero como dice en el capítulo 7 del libro de Segunda de Samuel, lo invito para que leamos juntos esta escritura. Capítulo 7 de Segunda de Samuel, desde el versículo número 1 en adelante, dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Claro, David habitaba en un palacio, y el arca de Jehová, que había sido traída a la ciudad de David, David la había colocado en una tienda que le había mandado a construir para la llegada del arca. El contexto histórico de todo esto está en los capítulos 4, 5 y 6 de Segunda de Samuel. Yo los invito para que en sus casas ustedes lean estos capítulos, que son muy importantes porque muestran el contexto histórico antes de llegar al capítulo número 7, que es un capítulo que muestra una tipología, pero que a la vez es un capítulo profético, porque este capítulo habla de Cristo. David tenía, David conocía, David sabía cuál era la importancia del arca de Dios, porque el arca de Dios representaba la presencia de Dios, y el pueblo de Israel no estaba en esos tiempos
no estaba alineado con Dios, no estaba bien con Dios. El arca había sido tomada por los filisteos y duró 7 meses. Después el arca pasó por 2 casas más, o 2 casas más por un lado. Una fue la casa de Abinadab, donde el arca duró 20 años. Después el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom, donde el arca duró 3 meses. En la casa de Abinadab no sucedió nada durante esos 20 años, mientras que en la casa de Obed-Edom el arca en solamente 3 meses, dice la palabra, que bendijo toda la casa y todo lo que él tenía fue bendecido. Cuando David supo esto, David quiso traer el arca para Sión. Y David finalmente trajo el arca a la ciudad de David y la colocó en la tienda que le había mandado construir para colocar el arca. David conocía la importancia, lo que representaba tener el arca. Por eso David la quiso traer. El arca, repito, representaba la presencia de Dios. Recordemos que el arca era un cofre hecho de madera de acacia y era cubierto con oro. Y la madera de acacia habla de la humanidad elevada y perfecta de Cristo, y el oro representa la naturaleza divina, que es incorruptible. Y sobre el arca había una tapa llamada la tapa del propiciatorio, donde estaban 2 querubines. Y sobre esa tapa, conforme lo dice la palabra, Dios se encontraba con Moisés, y era el lugar donde Dios hablaba a Moisés lo que Dios quería hablar al pueblo. Se lo transmitía a Moisés y Moisés se lo hablaba al pueblo. Por eso todo esto lo conocía David, y David sabía la importancia que tenía el arca de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Por eso David llega a exclamar esto en el versículo 2, diciendo: yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Como dijimos ahorita, David lo tenía todo. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios. Y David tenía este deseo para con Dios. Ahora, queridos hermanos, hagámonos una pregunta. Dios nos ha bendecido a todos. Primeramente hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual de parte de Dios. Hemos sido bendecidos también con bienes materiales, algunos en una medida mayor que en otros. Hemos sido bendecidos con una hermosa familia que tenemos. Hemos sido bendecidos con buenos empleos, algunos mejores que otros. Hemos sido bendecidos de parte de Dios. Hemos sido bendecidos con una salvación eterna que Dios nos ha concedido. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Dónde está nuestro corazón? David tenía un deseo. El corazón de David estaba puesto en Dios. David quería construir una habitación para el arca de Dios que representaba su presencia. ¿Dónde está nuestro corazón? A veces estamos tan enredados en lo nuestro propio que no nos damos cuenta de estas cosas tan importantes. Y es lo que queremos en esta mañana compartir, esta mañana de bendición, aleluya, compartir
este mensaje que estoy seguro que nos va a ayudar mucho, porque aún nos va a abrir más el panorama en lo concerniente a la edificación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén, hermanos. Con esta introducción entonces vamos a desarrollar este mensaje. Y cuando pensamos en la palabra edificación, cuando hablamos de edificación, podemos pensar que edificar es que yo necesito hacer algo para Dios. Cuando David tuvo este deseo, se lo compartió al profeta Natán en el versículo 3 de 2 de Samuel, capítulo 7, dice: Natán dijo al rey, después que David le compartió a Natán le responde, y Natán dijo al rey, o sea, David, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Eso fue lo que de primera plano Natán le respondió a David cuando David le manifestó que él quería edificar casa a Jehová. Posteriormente, en el versículo 4, Dios le da una respuesta a Natán del deseo que tenía David, y seguramente la respuesta era contrario a lo que David quería. Dice el versículo 4: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo moré? Una pregunta que le hacía. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dice el versículo 11, clave, dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo te hace saber que Él te hará casa. Repito, asimismo te hace saber que Él te hará casa. ¿Cuál era el deseo de David? David quería hacer casa a Jehová. ¿Cuál era realmente el deseo de Dios? Dios quería edificar casa a David. Lo contrario. Por eso, hermanos, cuando pensamos en que nosotros, cuando pensamos en la edificación de la iglesia, en edificar la casa de Dios, pensamos que edificar quiere decir que yo necesito hacer algo para Dios, y realmente lo que necesitamos primeramente es que Dios edifique primeramente en nosotros. Amén, hermanos. Esto lo vamos a ver ahora más adelante de manera más explicativa, pero es importante que primero toquemos estos puntos que tienen que ver con el contexto de lo que vamos a hablar ahora, de la edificación. Posteriormente le dice en el versículo 12 en adelante: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes
de hijos de hombres. Y el 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es realmente una profecía acerca de Cristo. Por un lado, quien Dios levantaría como después de David en linaje era, por un lado, era Salomón, pero realmente de quien están hablando aquí en profecía es acerca de Cristo como el descendiente del linaje de David, porque establecería su reino. Dice: Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de su reino lo afirmaría para siempre. Aleluya. Porque el trono que afirmaría para siempre es el trono de Cristo. Si hablamos de trono, hablamos de un reino. Y Cristo es el Rey del reino de los cielos. Esta profecía está hablando es acerca de Cristo. ¿Cómo podemos comprobar esa profecía que habla acerca de Cristo? Vamos un momento al libro de Romanos, en el capítulo número 1, versículo número 3. Romanos 1:3 dice, voy a leer desde el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, Dios quiere edificar en nosotros una habitación, alabado sea el Señor, para Cristo. Y esto es lo que quiere decir la edificación. En la edificación, Dios se está impartiendo en cada uno de nosotros. Dios está impartiéndose en Cristo, en cada uno de nosotros, porque Dios está haciendo de nosotros una habitación, alabado sea el Señor, para Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, miren, como dijimos ahorita, ¿no? Cuando pensamos en edificación, pensamos que nosotros somos los que vamos a hacer algo para Dios, pero recordemos, Dios es el que quiere edificar en nosotros. Dios quiere infundir a Cristo en nosotros. Dios está edificando la habitación, alabado sea el nombre del Señor, la habitación de Cristo, para Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por eso necesitamos que Cristo cada día sea impartido en cada uno de nosotros, sea suministrado, sea infundido todos los días en nosotros, que haya una infusión diaria, permanente, constante de Cristo en cada uno de nosotros. Precisamente el ministerio del nuevo pacto, como hemos estado compartiendo en todos estos últimas reuniones virtuales donde está siendo transmitida la palabra,
el ministerio del nuevo pacto consiste en que Dios quiere impartirse en el hombre. Dios quiere suministrarse al hombre como vida, que Dios sea el contenido del hombre para que el hombre le exprese. De esta manera el hombre recibirá transformación, el hombre podrá ser edificado. Y eso es lo que Dios está haciendo en su iglesia. Dios está edificando la iglesia. Dios está impartiendo a Cristo en cada creyente para que la iglesia sea edificada. Oh Señor Jesús. Ve, hermanos, en 2 Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén, hermanos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que dentro del ministerio del nuevo pacto, nuestra competencia proviene de Dios. Esto quiere decir que la edificación de la iglesia no es con mi habilidad humana, porque algunos son muy hábiles, intelectuales, y no es con la habilidad, no es con la intelectualidad, es con Cristo. Amén. Entonces, Él nuestra competencia, lo que nosotros podamos hacer, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros, como ministros del nuevo pacto, participamos en la edificación de la iglesia, pero no con nuestra habilidad humana, sino con el elemento esencial, indispensable para la edificación, y este elemento esencial e indispensable para la edificación es Cristo. Aleluya. Cristo es el elemento esencial e indispensable. Entonces, hermanos, vamos a leer una escritura que está en 1 Corintios 15:45, dice: así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre fue Adán, ¿cierto? El hombre que cayó, pecó, que por el cual entró el pecado a este mundo. Pero también dice la Biblia, fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante. Por Adán entró el pecado, y el postrer Adán, que es Cristo, aleluya, entró la vida, porque Cristo es espíritu, y es el espíritu que da vida, es el espíritu vivificante. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano, mostramos esta escritura? Porque en el ministerio del nuevo pacto nosotros necesitamos impartir a Cristo para edificar a otros. Cristo, cuando estaba como hombre, Cristo habitaba en medio de los hombres, pero Él no podía impartirse hacia adentro de los hombres. Por eso Cristo experimentó muerte y resurrección, y en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante, para que como el Espíritu vivificante Él pudiera entrar dentro del hombre. Recuerde la escritura que está en Juan capítulo 7, versículo 37, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu, los que creyesen en Él. Por eso
amados hermanos, nosotros tenemos una misión doble. Por un lado, nosotros tenemos la misión de predicar el Evangelio para que muchos crean y reciban a Cristo como el Espíritu. Pero la otra misión es que necesitamos que Cristo sea suministrado, sea impartido en todos los creyentes. Alabado sea el Señor. Pero primeramente necesitamos permitir que Cristo se forje en nosotros, que Cristo nos llene, necesitamos ser suministrados con Cristo para que lo que hay en nosotros podamos darlo a otros. Para que cuando hablemos la palabra de Dios, no la hablemos como un mero conocimiento, sino que la palabra de Dios la hablemos con la experiencia de Cristo que está infundida en nosotros. Aleluya. Esto es maravilloso, hermanos. Este es el cumplimiento del deseo de Dios. Dios quiere infundirse en el hombre, quiere impartirse en el hombre, quiere llenar al hombre, quiere transformar al hombre. Aleluya. El hombre no va a ser transformado con psicólogos, con psiquiatras, con tratamiento tratamientos que realizan en los centros de rehabilitación. Sí, psicológicamente eso ayuda a los hombres, pero realmente lo que va a transformar al hombre será Cristo, aleluya, en cada uno de ellos. Oh Señor Jesús. Ve, hermano, el apóstol Pablo declara en el libro de Gálatas una experiencia que él tenía. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, es una escritura que la conocemos mucho. Lo invito para que la busque en su Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? ¿Vive quién? Vive Cristo en mí. Dígale a su hermano que tiene al lado: Cristo vive en mí. Aleluya. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, o sea, por Cristo vivir en Pablo, lo que ahora él vivía en la carne, lo vive, dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, mira qué experiencia maravillosa tenía el apóstol Pablo. Por un lado, Cristo vivía en Pablo. Y por otro lado, Pablo vivía a Cristo. Entonces, Cristo vivía en Pablo, pero Pablo vivía a Cristo. O sea, el vivir de Pablo era el Cristo que estaba dentro de él, la experiencia que él tenía de vivir a Cristo. También, Cristo era la vida interior de Pablo. Es decir, lo que estaba dentro de Pablo ya no era su yo, su hombre viejo, su ego. No, lo que estaba dentro de Pablo era Cristo. O sea, la vida interior que había en él era Cristo. Cristo había saturado tanto a Pablo que lo que él expresaba en su vivir diario, en su vida práctica, era Cristo. Oh Señor Jesús. Amados hermanos, necesitamos anhelar tal experiencia. Necesitamos ganar más de Cristo. Que Cristo se infunda más en cada uno de nosotros. Ganarlo más para que en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, hermanos, podamos expresar a Cristo, podamos vivir a Cristo. Oh Señor Jesús, podemos preguntarnos, ¿cuánto de Cristo estoy experimentando, hermanos, en mi diario vivir?
lo que yo gane de Cristo, lo que yo viva de Cristo, eso será lo que yo podré dar a otros. Yo no puedo dar lo que no tengo. No, sencillamente no puedo dar lo que no tengo. Yo doy lo que tengo. Amén, hermanos. Necesitamos tener a Cristo en nuestra vida interior esté llena de Cristo, para que podamos expresarlo, para que este sea digamos, nuestra expresión diaria en nuestro vivir. Ahora quiero invitarlos a que leamos otra escritura. Efesios capítulo 3, versículo número 17, es un versículo clave, queridos hermanos, que nos va a ayudar mucho en la comprensión de este tema, en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nosotros como habitación. Amén. Recordemos que estamos compartiendo la profecía que está en 2 de Samuel acerca de Cristo. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo número 3, versículo número 16. Vamos a leer desde el 14. Aquí el apóstol Pablo hace una oración tremenda y dice el apóstol Pablo: por esta causa, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante Él, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo oraba para que los creyentes efesios fuesen fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Mire, aquí nuevamente habla del Espíritu, por el Espíritu que estaba en ellos. ¿Y para qué necesitaban ser fortalecidos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para que qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Primeramente, ¿qué es el hombre interior? Amados hermanos, el hombre interior es nuestro espíritu humano que ha sido regenerado, que ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. El día que nosotros creímos, el día que nosotros recibimos a Cristo, nuestro espíritu humano que estaba amortecido por el pecado, ese día nuestro espíritu fue vivificado, fue regenerado, tuvimos un nuevo nacimiento, como lo muestra Juan capítulo 3, cuando habló con Jesús, con Nicodemo, que le era necesario nacer. Y cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros volvemos a nacer. Amén, hermanos, ese es nuestro hombre interior. Y nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, que está mezclado con el Espíritu de Dios, necesita ser fortalecido. Y nuestro hombre interior necesita ser fortalecido diariamente. ¿Cómo será fortalecido nuestro hombre interior diariamente? Cuando diariamente nosotros lo buscamos en la oración, amén, cuando diariamente lo buscamos en la comunión de su palabra, aleluya, más Cristo se suministra a nosotros. Y más nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, es fortalecido. Amén, hermanos. Y entre más nuestro hombre interior es fortalecido, entonces esta será la manera en que Cristo podrá hacer su morada en nosotros. Porque dice Pablo, para que habite Cristo por la fe. Para que habite. Habitar quiere decir vivir o morar. Cristo quiere, o Dios quiere hacer de nosotros la morada de Cristo, la habitación de Cristo. Recuerde, David quería hacer
una habitación para Dios. Dios le dijo, no, 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 tú no me vas a hacer a mí casa, yo te haré casa a ti. Aleluya. Y recordemos que, como dijimos ahorita, Segunda de Samuel es una profecía acerca de Cristo. Ya lo mostramos ahorita, que le daría una descendencia, que ese descendiente que era del linaje le construiría casa. Amén, hermanos. Entonces, volvamos a Efesios, versículo 17. Cristo quiere hacer su morada en nosotros. Pero específicamente, ¿dónde? En nuestro corazón. Mire, nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu humano, que es nuestro hombre interior. Tenemos un alma la cual está conformada por nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es como si tuviese 3 compartimientos, nuestra alma. Amén. Pero a su vez, nuestra alma es nuestro corazón con un elemento adicional que es la conciencia. Entonces, ¿qué es el corazón que nos muestra aquí el libro de Efesios? Porque Cristo quiere habitar en nuestro corazón. Porque Cristo quiere saturar nuestra mente, saturar nuestra voluntad y saturar nuestras emociones. Amados hermanos, Él llegó un día a nuestro espíritu, pero Él no se quiere quedar allí. Cristo quiere ir más allá, quiere ganar nuestro corazón. Mire, cuando el arca de Dios, allá en Primera de Samuel, capítulo 4, 5, fue tomada por el ejército de Israel. Duró solamente 7 meses, fue tomada por el ejército de los filisteos. Solamente duró 7 meses con los filisteos, porque los filisteos no pudieron tener más el arca, porque eso les trajo una tragedia a ellos. Ellos experimentaron, les salieron tumores en todo el cuerpo, hubo mortandad, hubo caos, le tuvieron miedo al arca. El arca la mandaron de vuelta para Israel, llegó a la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab, en 20 años que duró el arca, no pasó nada. Solamente dice que Israel se lamentaba. Ese es 1 Samuel capítulo 7. Pero cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, en 3 meses bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué el arca bendijo la casa de Obed-Edom y no la casa de Abinadab? Seguramente porque Obed-Edom honró la presencia de Dios representada en el arca. El arca, seguramente en la casa de Obed-Edom, no fue un objeto más, sino que la casa de Obed-Edom, que quiere decir la familia, honró la presencia de Dios representada en el arca. Alabado sea el Señor. Dios quiere que Cristo esté en nuestro corazón y que no lo tengamos como un invitado. Cristo quiere ser parte quiere habitar, quiere que nosotros seamos su morada. Él quiere saturar, hermanos amados, nuestra mente que divaga tanto, que piensa tanto, tomar nuestros pensamientos, quiere nuestra voluntad para que Él tome control de nosotros, para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Nuestras emociones, nuestra parte emotiva. Cristo quiere tomar nuestra parte emotiva. Que Cristo sea nuestro buen placer, que lo que nosotros nos gocemos,
sea en Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Todo nuestro ser, nuestra conciencia. Cristo también quiere saturar nuestra conciencia. Queridos hermanos, Cristo quiere hacer su morada en nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, preguntas. ¿Cuánto de Cristo está morando en nuestro corazón? ¿Cuánto de Cristo está saturando nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción? Buena pregunta. Cada uno puede hacerse puede reflexionar en este asunto, porque entre más Cristo nos llene, más vamos a ser edificados y más vamos a ser transformados. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Yo necesito de Cristo, mucho de Cristo. No estoy satisfecho como estoy. ¿Y usted? Yo creo que usted también necesita, al igual que yo, más de Cristo. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, necesitamos diariamente la oración. Cristo se imparte en la oración. Necesitamos diariamente leer la Biblia, la lectura de la palabra, meditarla, reflexionar en ella, recibir su luz diaria todos los días. El maná descendía del cielo todos los días y el pueblo tenía que levantarse temprano a recoger el maná todos los días. Todos los días necesitamos comer la palabra de Dios. Todos los días necesitamos beberlo en la oración todos los días. Necesitamos ayunar. Hermanos amados, el ayuno es importante para quebrantar nuestro cuerpo, quebrantar nuestra carne. Necesitamos diariamente arrepentirnos porque diariamente ofendemos a Dios. Necesitamos diariamente confesar nuestros pecados delante de Dios, porque diariamente tenemos que reconocer cometemos pecado. Diariamente, todos estos elementos que acabamos de mencionar son importantes, queridos hermanos, para que Cristo se infunda más en nosotros. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, quiero concluir este mensaje. Ya se me fue el tiempo, Dios mío. Quiero concluir este mensaje con lo siguiente. Por un lado, Dios es el que edifica la iglesia. Pero por otro lado, Dios puede usarnos a nosotros como instrumentos para la edificación de la iglesia. Queremos decir con esto que no somos nosotros, sino que Dios nos puede usar para edificar la iglesia. Pero nosotros necesitamos estar edificados, porque el elemento esencial que va a edificar la iglesia es Cristo. Amén. Esta habitación que somos nosotros necesita estar llena de Cristo para poder impartir Cristo en otros. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra y que Dios pueda ayudarnos para que seamos aquellos que contribuyen con la edificación de la iglesia. Dios quiere hacer su morada en nosotros, permitámoslo, que seamos la habitación de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de dar nuevamente los anuncios para la iglesia en Barranquilla. El Señor tiene una necesidad hoy que es edificar su casa. Dios desea edificar su casa, que es la iglesia. Hermanos, vamos a recibir estos anuncios de una manera ferviente.
dispuestos a ser edificadores para la casa de Dios. El rey David tenía un deseo en su corazón, edificar casa para Jehová. Que también esté ese mismo sentir en nosotros de edificar casa para el Señor. Nosotros tenemos una vida de iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Debemos cuidar de esta casa. La iglesia también es nuestra familia. Es importante que cuidemos de la familia y de la iglesia. Por eso invitamos a todos los hermanos y hermanas para compartir la palabra de Dios y ser ayudados mutuamente. Recuerde a un hermano que no haya visto durante mucho tiempo. Llámelo. Indague por su vida. Reciba y dele un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Anímelo a este hermano. Llámelo por teléfono. Contáctelo por WhatsApp. Salúdelo. Sepa cuál es la necesidad que tiene el hermano en este momento. Vamos a ayudarnos mutuamente, a fortalecernos mutuamente, porque la iglesia es una familia y la familia siempre debe estar unida, entrelazada en el amor de Cristo, creciendo fraternalmente los unos con los otros. Le damos gracias al Señor porque también nos permite tener reuniones. Este tipo de reuniones como el día de hoy, domingo a partir de las 9 de la mañana, también los días sábados a las 7 de la noche. Recuerde que hay un canal en YouTube. El canal es www.youtube.com/videos Iglesia en Barranquilla. Allí pueden encontrar todos los videos relacionados a nuestras reuniones. Mis queridos hermanos, les recordamos a todos el deseo del corazón de Dios, que es edificar casa para Jehová. Y una de las mejores maneras para edificar casa es con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá a Jehová. Es de corazón, hermano. Vamos a darnos al Señor. Les recordamos a todos que también llegó el nuevo alimento diario. Alimento diario. La Iglesia de los Primogénitos, primer tomo. Ya está disponible en su sector. Esta es una nueva serie, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Adquiérala y está disponible en su sector. Ya estamos en la 7ª semana. Pronto va a acabar, en la próxima semana ya entramos a la 8ª del alimento diario anterior. Pero ahora disponga su corazón para adquirirlo rápidamente, porque no podemos quedarnos sin pan. Los jóvenes y adolescentes tienen un canal dispuesto para que disfruten de alabanzas y palabra especial. Aquí está la dirección www.youtube.com/JIB-Music. Te invitamos a disfrutar una nueva transmisión cada semana. De igualmente los adolescentes, se ha abierto un espacio todos los viernes a las 7 de la noche para que los adolescentes puedan tener comunión vía Zoom. Ellos ya tienen dispuesto un chat. Actualmente se están integrando también los adolescentes a la vida de la iglesia, porque tenemos que ser edificados mutuamente. Entonces ellos todos los viernes a las 7 de la noche, por Zoom, vía Zoom, tienen dispuesto una reunión. Los niños y las niñas tampoco están ajenos a la vida de la iglesia y a la vida de reuniones. Por eso invitamos a todos los padres de familia a apoyar a sus hijos a que vean todos los domingos a partir de las 11 de la mañana para que disfruten de la reunión infantil. Además, las maestras estarán enviando vía WhatsApp las lecciones para los niños. Entonces, apoyemos a los niños y niñas de la iglesia en Barranquilla para que puedan recibir estas lecciones. Agradecemos a los padres en toda su colaboración para que junto con ellos practiquen también este vivir de iglesia. Les recordamos a los hermanos que contamos con un equipo de hermanos y hermanas intercesores en oración, dispuestos para apoyarte en tu necesidad, en cualquier necesidad que tengas, espiritual o material. Puedes contactar por medio de nuestro correo electrónico, puedes contactarnos iglesiaenbarranquilla@gmail.com y allí puedes colocar tu petición de oración.
y hermanos y hermanas van a orar e interceder por tu necesidad. Mis queridos hermanos, bendiciones a todos. Jesús es el Señor. Amén.